bienvenidos al canal. Y el día de hoy tenemos otro ASMR. Seguimos con los ASMR del terror. Así que, primero que nada, no olvides suscribirte al canal porque es tu manera de apoyarme. Y ponte en un lugar muy cómodo. Si quieres con la luz apagada, yo te recomiendo que te pongas audífonos para escuchar estos videos, para que los escuches mucho mejor. Y vamos a comenzar con una historia de terror. Este es un cuento corto. Este es de Lovecraft, así que está un poco no tan corto, así que voy a comenzar. Y comenzamos con el libro El pantano de la luna. Dennis Berry se ha ido a alguna región remota y espantosa que desconozco. Estuve con él la última noche que pasó entre los hombres y oí sus gritos cuando ocurrió. Pero los campesinos y la policía del condado de Mead no llegaron a encontrarle a él ni a los demás. Aunque batieron el terreno hasta muy lejos. Ahora me estremezco cuando oigo cantar las ranas en los pantanos o veo la luna en parejas solitarias. Conocí bastante bien a Dennis Berry en América, donde se había hecho rico, y le felicité cuando compró nuevamente el viejo castillo junto al pantano y el soñoliento pueblo de Kildare. Su padre procedía de Kildare y allí era donde deseaba disfrutar de su riqueza, en medio de escenarios ancestrales. Los hombres de su sangre habían gobernado en otro tiempo Kildare y habían construido y habilitado el castillo, pero esos tiempos quedaban ya muy atrás, de modo que durante generaciones el castillo permaneció vacío y en ruinas. Después de su regreso a Irlanda, Berry me escribió a menudo, contándome cómo iba levantándose el castillo gris, torre tras torre, bajo sus cuidados y recobrando su antiguo esplendor, como la hiedra comenzaba a trepar lentamente por las restauradas murallas, igual que había trepado hacía muchos siglos, y cómo los campesinos le bendecían por rememorar los viejos tiempos del oro precedente del otro lado del océano. Pero pasado un tiempo surgieron los problemas. Los campesinos dejaron de bendecirle y le rehuyeron como a la desgracia. Y entonces, cuando me escribió pidiéndome que le visitara, ya que se había quedado solo en el castillo y no tenía con quién hablar, salvo los nuevos criados y braceros que tenías contratado en el norte. La causa de dichos problemas estaba en el pantano. Como Barry me contó la noche que llegué al castillo, fue un atardecer de verano cuando puse los pies en Kildare, momento en el que el oro del cielo iluminaba el verde de los montes y arboledas y el azul del pantano, donde en un lejano islote resplandecían espectralmente unas ruinas antiguas y extrañas. El crepúsculo era muy hermoso, pero los campesinos de Ballylough me previnieron contra él y dijeron que Kildare se había convertido en un lugar maldito, de modo que casi que me estremecí al ver los altos torreones del castillo dorados como el fuego. El automóvil de Barry me esperaba en la estación, ya que Kildare quedaba lejos del ferrocarril. Los lugareños habían apartado el coche y de su conductor. Era un hombre del norte, pero hablaron conmigo en voz baja y con cara pálida cuando vieron que iba con Kildare. Y esta noche, después de nuestra reunión, Barry me dijo por qué. Los campesinos se habían ido de Kildare porque Dennis Berry iba a desecar el gran pantano. A pesar de todo su amor por Irlanda, América no había dejado de influir en él y detestaba ver desaprovechado el hermoso y vasto lugar cuando podría sacarse turba y rotura de su tierra. Las leyendas y supersticiones de Kildare no le conmovieron y se rió al principio cuando los campesinos se negaron a ayudarle. Luego le maldijeron, recorrieron sus escasas pertenencias al ver su determinación y se marcharon a Ballylough. Barry mandó a traer braceros del norte para que ocuparan sus puestos y cuando le dejaron sus criados, los sustituyó del mismo modo. Pero estaba solo entre extraños y esa era la razón por la que Barry me había pedido que fuese con él.
Cuando me enteré de cuáles eran los temores que habían movido a la gente a abandonar a Kildare, me reí como se había reído mi amigo, porque estos temores eran de lo más vagos, disparatados y absurdos. Se referían a cierta leyenda ridícula acerca del pantano y de un siniestro espíritu guardián que moraba en las extrañas y antiguas ruinas del lejano islote que yo había visto en el crepúsculo. Corrían historias sobre las luces que danzaban en la oscuridad cuando no había luna y vientos fríos que soplaban, cuando la noche era cálida, sobre espectros blancos que revoloteaban por encima de las aguas, y de una imaginada ciudad de piedra que había debajo de la pantanosa superficie. Pero por encima de todas estas espectrales fantasías, y única en su absoluta unanimidad, estaba la que hacía referencia a una maldición que aguardaba a quien se atreviese a tocar o desear el inmenso marjal rojizo. Había secretos, decían los campesinos, que no debían desvelarse, secretos que permanecían ocultos desde aquella peste que sobrevino a los niños en Partola, los fabulosos tiempos anteriores de la historia. En el libro de los invasores se cuentan que estos hijos de los griegos fueron enterrados todos en Talag, pero los ancianos de Kildare decían que una ciudad fue salvada por su patrona, la diosa Luna, de suerte que los montones boscosos que lo ocultaron cuando las hordas de Nemet llegaron a Scythia en sus 30 barcos. Esas eran las fantásticas historias que habían impulsado a los lugareños a abandonar a Kildare, y al oírlas, no me extrañó que Denis Barry se hubiese negado a escucharlas. No obstante, él sentía un enorme interés por las antigüedades y propuso que explorásemos enteramente el pantano, que tan pronto como lo hubieran desecado. Había visitado con frecuencia las blancas ruinas del islote, pero si bien era evidente que su antigüedad era muy remota y su trazado muy distinto de la mayoría de las ruinas irlandesas, estaba demasiado avanzado su deterioro para poder dar una idea de sus tiempos de esplendor. Ahora, el trabajo de desecación estaba a punto de empezar, y los braceros del norte estaban dispuestos a despojar el pantano prohibido de su musgo verde y su brezal rojizo, y a matar los minúsculos arroyuelos y las plácidas charcas azules bordeadas de juncos. Me sentía ya muy soñoliento cuando Barry terminó de contarme esas cosas. Los viajes de día habían sido agotadores, y mi anfitrión estuvo hablando hasta bien avanzada la noche. Un criado me condujo a mi aposento, situado en una torre apartada que dominaba el pueblo, la llanura que se extiende al borde del pantano y el pantano mismo, así que desde mi ventana podía contemplar a la luz de la luna los mudos tejados que habían huido los campesinos y que ahora cobijaban los braceros del norte, y también la iglesia parroquial con su antiguo campanario, y allá, lejos, en medio de las aguas melancólicas, las ruinas antiguas y remotas del islote brillando blancas y espectrales. Justo cuando me tumbé en la cama para dormir, me pareció oír débiles sonidos a lo lejos, sonidos frenéticos, semimusicales, que provocaron en mí extrañas agitaciones que tiñeron mis sueños. Sin embargo, al despertar a la mañana siguiente, comprendí que no había sido más que un sueño, ya que mis visiones fueron mucho más prodigiosas que el frenético sonido de las flautas de la noche. Influido por las leyendas que Barry me había contado, mi mente había vagado en sueños por una majestuosa ciudad enclavada en verde valle, donde las calles y las estatuas de mármol, las villas y los templos, los relieves y las inscripciones proclamaban en distintos tonos el resplandor de Grecia. Cuando le conté mi sueño a Barry, nos reímos los dos, pero aún me reí más al ver lo perplejo que tenía Barry los braceros del norte. Era la 6ª vez que se levantaban tarde. Se habían despertado con gran torpeza y lentitud. Andaban como si no hubiesen descansado, aunque sabíamos que se habían acostado temprano la noche anterior. Esa mañana y tarde vagué a solas por el dorado pueblo, deteniéndome a hablar de vez en cuando con los abúlicos labriegos, ya que Barry estaba ocupado con los proyectos finales para acometer la obra de drenaje, y comprobé que los labriegos no eran todos los felices que podían ser, ya que la mayoría se sentían desasosegados por alguna pesadilla que habían tenido, aunque no conseguían recordarla. Yo les conté mi sueño, aunque no se mostraban interesados, hasta que les hablé de los sonidos espectrales que había creído oír. Entonces me miraron de manera especial y dijeron que les parecía recordar sonidos espectrales también.
Al anochecer, Barry cenó y me anunció que empezaría el drenaje 2 días después. Me alegré, porque aunque sentía que desapareciese el musgo y el brezo, los pequeños arroyos y lagos sentían un creciente deseo de conocer los antiguos secretos que el espeso manto de turba pudieran ocultar. Y esa noche, mis sueños sobre sonidos de flautas y persistidos de mármol terminaron de forma súbita e inquietante, porque vi descender sobre la ciudad del valle una pestilencia, luego una avalancha espantosa de laderas boscosas que cubrió los cadáveres de las calles, dejando sin sepultar tan solo el templo de Artemisa, en lo alto de un pico, donde Cleis, la vieja sacerdotisa de la luna, yacía fría y muda, con una corona de marfil en su cabeza plateada. He dicho que desperté de repente y alarmado. Durante un rato no supe si dormía o estaba despierto, ya que aún resonaba estridente en mis oídos el sonido de las flautas, pero cuando vi en el suelo el frío resplandor de la luna y los contornos de una venta gótica enrejada, supuse y comprendí que estaba despierto, y que el castillo de Kildare, a continuación, oí que un reloj en algún remoto rellano de abajo daba las 2 y ya no me ocupó de ninguna duda. Sin embargo, seguían llegándome aquellos aires, distantes y monótonos de flautas, aires salvajes que me hacían pensar en alguna danza de faunos, en la lejana Maenalus. No me dejaban dormir, así que no pudiendo más de impaciencia, salté de la cama y di unos pasos. Solo por casualidad me acerqué a la ventana norte a contemplar el pueblo silencioso y la llanura que llega al borde del pantano. No me apetecía contemplar el paisaje, ya que quería dormir, pero las flautas me atormentaban y necesitaba mirar o hacer algo. ¿Cómo podía sospechar que existiese lo que iba a ver? Ahí, a la luz de la luna, derramaba en la amplia llanura, se desarrollaba un espectáculo que ningún mortal podía olvidar después de presenciarlo. Al son de unas flautas de caña que resonaban por todo el pantano, evolucionaba en silencio, misteriosamente, una multitud confusa de figuras balanceando, girando con el mismo frenesí que danzarían en otros tiempos los sicilianos en honor a Demeter, bajo la luna de la cosecha junto a Ciane. La ancha llanura, la dorada luz de la luna, las oscuras sombras agitándose y, sobre todo, el sonido monótono de las flautas me produjeron un efecto casi paralizador. Sin embargo, en medio de mi temor, observé que la mitad de todos estos maquinales e infatigables danzarines eran los braceros, a quienes yo creía dormidos, mientras la otra mitad eran seres extraños y etéreos, de blanca y determinada naturaleza, aunque sugerían pálidas y melancólicas náyades de las fuentes encantadas del pantano. No sé cuánto tiempo estuve contemplando el espectáculo desde la ventana de mi solitario torreón antes de caer en un vacío sopor del que me despertó el sol de la mañana ya muy alto. Mi primer impulso al despertar fue contarle todos mis temores y observaciones a Dennis Barrys, pero viendo que el sol entraba ya por la ventana, tuve el convencimiento que carecía de realidad todo lo que creía haber visto. Soy propenso a ver extrañas fantasías, aunque jamás he sido lo bastante débil como para creer en ellas. Así que en esta ocasión me limité a preguntar por los braceros, pero se habían despertado muy tarde y no recordaban nada de la noche anterior, salvo que habían tenido sueños brumosos de sones estridentes. Este asunto de la música de las flautas espectrales me atormentaba enormemente y me pregunté si los grillos habían empezado a turbar la noche antes de tiempo y a embrujar las visiones de los hombres. Más tarde, ese mismo día, vi a Barry en la biblioteca estudiando los proyectos de la gran obra que debía empezar el día siguiente, y por primera vez sentí vagamente aquel temor que me impulsaba a marcharse a los campesinos. Por alguna razón desconocida, me produjo miedo la idea de turbar el antiguo pantano y sus oscuros secretos, y me representé visiones terribles bajo las tenebrosas profundidades de la turba inmemorial. Me pareció una imprudencia sacar a la luz estos secretos, y empecé a desear tener algún pretexto para abandonar el pueblo y el castillo. Llegué incluso a hablarle a Barry de este tema, pero cuando se echó a reír no me atreví a continuar, de modo que guardé silencio cuando el sol se ocultó con todo su esplendor tras los montes lejanos y Kildare resplandeció completamente rojo y dorado en una llama portentosa. Nunca sabré con seguridad si los sucesos de esa noche ocurrieron en realidad o fueron una ilusión. Ciertamente trasciende cuando soñemos sobre la naturaleza y el universo.
Sin embargo, no me es posible explicar de forma normal la desaparición de lo que todos sabemos. Cuando aquello terminó, yo me había retirado temprano, lleno de sueño, de temor. Durante bastante rato no pude conciliar el sueño, y en el intrincado silencio de la torre reinaba una gran oscuridad, pues parecía que el cielo estaba claro, la luna muy menguada. No aparecía hasta altas horas de la noche. Tumbado en la cama, pensé en Dennis Ferris, lo que pasaría con ese pantano cuando amaneciera, y sentí un deseo casi frenético de salir a la oscuridad de la noche, coger el coche de Barry, huir corriendo de Ballybor y dejar esas tierras amenazadas. Pero antes de que mis temores cristalizasen en una acción, me había quedado dormido y contemplaba en sueños la ciudad del valle, fría y muerta bajo un sudario de sombras tenebrosas. Probablemente fue el estridente sonido de las flautas lo que me despertó. Aunque no fueron las flautas, lo primero que advertí al abrir los ojos, estaba tendido de espaldas a la ventana que dominaba el pantano, por donde se elevaría la luna menguante, de modo que esperaba ver proyectarse una claridad en la pared que tenía enfrente, pero no la que efectivamente se reflejó. Un resplandor inició los cristales enfrente, aunque no era el resplandor de la luna. Fue un rojizo, penetrante, terrible, el que penetró por la gótica ventana e inundó toda la cámara en un resplandor intenso y ultraterreno. Mi inmediata reacción fue extraña en semejante momento, pero solo en la acción se comportaba el hombre de manera dramática y previsible. En vez de asomarme al pantano para averiguar cuál era la fuente de esta nueva luz, mantuve apartados los ojos y me vestí atropelladamente con la idea vaga de escapar. Recuerdo que cogí el revólver y el sombrero, pero antes de que todo terminase, había perdido el uno sin haber disparado y el otro sin habérmelo puesto. Poco después, la fascinación del resplandor rojo se impuso a mis terrores. Me acerqué a la ventana y me asomé, mientras el sonido incesante y enloquecedor de las flautas gemía y se propagaba por el castillo y por el pueblo. Sobre el pantano había una riada de luz esplandeciente, escarlata y siniestra, que brotaba de las extrañas y antiguas ruinas del islote. No me es posible describir el aspecto de dichas ruinas. Debí volverme loco, porque pareció que levantaban en columnas majestuosas, rodeadas de columnas, con todo su esplendor y el mármol de su entablamento. Reflejaban las llamas y traspasaba el cielo como la cúspide de un templo de la cima de la montaña. Sonaron las flautas estridentes y comenzó un batir de tambor, y mientras observaba aterrado, me pareció distinguir oscuras formas saltando grotescamente recordadas contra un fondo resplandeciente de mármol. El efecto era tremendo, absolutamente inconcebible, y ahí había seguido contemplando indefinidamente el espectáculo. De no haber sido por la música de las flautas a mi izquierda, aumentaba cada vez más. Presa de un terror, de un extraño sentimiento de éxtasis, crucé la habitación circular y me asomé a la ventana norte, desde el que podía verse el pueblo y la llanura inmediata al pantano. Ahí mis ojos se volvieron a dilatar ante un prodigio insensato, como si no acabase de apartarme de una visión que superaba la pálida naturaleza, pues la llanura espectramente iluminada por el resplandor rojizo desfilaba una procesión de seres cuyas figuras no había visto más que en las pesadillas, medio deslizándose, medio flotando en el aire. Los blancos espectros del pantano se retiraban lentamente hacia las quietas aguas y las ruinas de la isla, en fantásticas formaciones que sugerían alguna antigua y solemne danza ceremonial. Sus brazos, balanceantes y translúcidos, guiados por los sones detestables de las flautas invisibles, llamaban con ritmos misteriosos a una multitud de campesinos que oscilaban y le seguían dócilmente con paso ciego, insensatos y pesados, como arrastrados contra una voluntad demoníaca, torpe aunque irresistible. Cuando las nayadas llegaron al pantano, sin alterar su dirección, una nueva fila de rezagados tambaleantes como borrachos salió del castillo por alguna puerta al pie de mi ventana. Cruzó a ciegas el patio y la parte del pueblo que se interponía y se unió a la serpiente columna de labriegos que andaba ya por la llanura. A pesar de la altura que se separaba, enseguida me di cuenta de que eran los criados traídos del norte, ya que reconocía la fea y voluminosa figura de la cocinera, cuya misma absurdidad resultaba ahora insensiblemente trágica. Las flautas sonaban de manera espantosa y otra vez oí el bater de los tambores en las ruinas de la isla. Luego, silenciosa, graciosamente, las náyades se adelantaron en el agua y se disolvieron, una tras otra. El pantano inmemorial
Entre tanto, los seguidores, sin detener su marcha, siguieron tras ellas chapoteando pesadamente y desapareciendo en un pequeño remolino de burbujas malsanas apenas visibles bajo la luz escarlata. Y cuando el último y más patético de los rezagados, la cocinera, se hundió pesadamente y desapareció en las aguas tenebrosas, enmudecieron las flautas y los tambores, y la cegadora luz rojiza de la ruina se apagó instantáneamente, dejando el pueblo vacío y desolado bajo el resplandor escuálido de la luna que acababa de salir. Mi estado era indescriptiblemente caótico, no sabiendo si estaba loco, cuerdo, dormido, despierto. Me salvó un piadoso embotamiento. Creo que hice cosas ridículas como elevar plegarias a Artemisa, Latona, Deméter y Plutón. Todo cuanto recordaba en los estudios clásicos de mi juventud me vino a los labios, mientras el horror de la situación despertaba mis más hondas supersticiones. Me daba cuenta que acababa de presenciar la muerte de todo un pueblo, y sabía que había quedado solo en el castillo con Dany Barrys, cuya temeridad había acarreado ese destino. Y al pensar en él me embargaron nuevos terrores y me desplomé al suelo. Aunque no perdí el conocimiento, me sentí físicamente imposibilitado. Entonces noté una ráfaga helada que entró por la ventana por donde había salido la luna, y empecé a oír alaridos abajo del castillo. No tardaron estos gritos en alcanzar una magnitud y calidad imposibles de escribir, y aunque me producen un desvanecimiento cuando pienso en ellos, todo lo que puedo decir es que procedían de alguien que había sido amigo mío. En determinado momento, en esos instantes espantosos, el viento frío y alaridos me hicieron reaccionar, porque lo que recuerdo a continuación es que corría por las negras estancias y corredores, cruzaba el patio y salía a la oscuridad de la noche. Me encontraron al amanecer, vagando insensatamente cerca de Valley, pero lo que a mí me trastornó completamente no fue ninguno de los horrores que había visto y oído. De lo que hablaban cuando salí lentamente las sombras de la inconsistencia era un par de fanáticos incidentes que ocurrieron en mi vida, incidentes que carecen de importancia, aunque me sucesionan insensatamente cuando estoy a solas o en lugares pantanosos o a la luz de la luna. Mientras huía de aquel castillo maldito, bordeando el pantano, oí un alboroto corriente, aunque distinto en cuanto había oído al Kildare. Las aguas estancadas, hasta entonces desprovistas por completo de vida animal, hervían ahora de ranas enormes y viscosas que cantaban sin cesar en unos tonos que no guardaban relación con su tamaño. Brillaban, hinchadas y verdes, a la luz de la luna, y parecían mirar fijamente hacia la fuente del resplandor. Seguí la mirada de una de ellas, muy gorda y fea, y vi la segunda de las cosas que me hizo perder la razón. Extendiéndose directamente a las extrañas y antiguas ruinas del islote lejano de la luna menguante, percibí un rayo débil y temblorosa luz que no se reflejaba en las aguas del pantano, y ascendió por el pálido sendero. Mi enfebrecida imaginación se representó una sombra delgada que iba disminuyendo lentamente, una sombra vaga que se contorsionaba y se debatía como si fuese arrastrada por demonios invisibles. En mi locura vi en esa sombra espantosa un momentáneo parecido, como una caricatura increíble y repugnante, una imagen blasfema de aquel que había sido Dany Barry. Espero que les haya gustado esta lectura, esta historia de terror un poco más larga que las pasadas, pero muy interesante. Así que recuerden que si les gustan estas historias, no olviden darle like, compártanlo con amantes de Lovecraft, del miedo o de las noches oscuras. Y no olviden suscribirse y compartir. Nos vemos muy pronto.